Hola, os voy a presentar un concepto muy importante que se está poniendo muy de moda, que es la resiliencia. La resiliencia es un concepto que se utiliza cada vez más. Lo que pasa es que la gente piensa que solamente es para las personas. Y es también un concepto muy importante para las empresas, para los trabajadores y para los emprendedores. Luego, os voy a contar una pequeña canción japonesa de hace muchos siglos, del tiempo de los samuráis, y quiero que al final de la presentación entendáis el concepto con esta canción japonesa. La canción japonesa es muy sencilla. Dice 8 veces abajo, 9 veces arriba. ¿Vale? El problema de la resiliencia es que es un concepto muy genérico y eso hace muy difícil llevarlo a la práctica. En general, la gente piensa que la resiliencia es un concepto reactivo. Es decir, cuando tenemos un problema, buscamos soluciones. Y eso es cierto tanto a nivel personal como a nivel de empresa. Pero eso tiene muchas limitaciones que vamos a ver ahora. Luego, la resiliencia es también resolver problemas tanto personales como de empresas o de trabajadores. Pero hay otra visión que es mucho más positiva, que es la visión proactiva, que es la que tenemos que aprender. En la visión proactiva nos dice que el mundo es un mundo cambiante, tanto para las personas como las empresas, los emprendedores, los trabajadores. Luego el mundo cambia y cambia muy rápido. Luego esto nos va a afectar continuamente. No podemos pensar que en la vida no vamos a tener problemas, ni a nivel personal, ni a nivel empresarial, ni a nivel profesional. Luego, la resiliencia proactiva es cuando sabemos que va a haber cambios, aceptamos los cambios, aprendemos de los cambios y mejoramos continuamente, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y eso es lo que se llama el círculo de la mejora continua, que es tan importante en el mundo empresarial. ¿Vale? ¿Cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos cuando hablamos de la resiliencia? Uno que ya hemos dicho es que es un concepto muy genérico. ¿Y cómo nos acercamos a un concepto genérico? Pues yendo a la práctica, que es lo que vamos a ver después. Y otro de los grandes problemas es que la gente y las empresas también piensan que la resiliencia es resolver los problemas. ¿Vale? Luego piensan que es una cosa reactiva. Y eso es la visión antigua, tradicional. Lo importante para que la resiliencia funcione es practicar antes, estar preparados antes. Luego, si no practicamos antes de que nos venga el problema, va a ser mucho más difícil salir de ahí y encontrar soluciones. Por ejemplo, si nos caemos en un pozo, para salir de ahí, si antes no hemos aprendido a escalar, por ejemplo, nos será muy difícil salir de un pozo o de un problema. Pero si antes hemos aprendido a escalar, hemos practicado, si nos caemos en un pozo, será mucho más fácil salir de él. Pues ese es el concepto de por qué tenemos que entrenar la resiliencia antes de que vengan los problemas. Es decir, no pensar que es un concepto reactivo, sino ser un concepto activo. Practicar antes. En España tenemos un dicho que se dice: todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Es decir, que solo nos acordamos cuando tenemos un problema de buscar la solución. Luego tenemos que cambiar la mentalidad a exactamente lo contrario. Tenemos que entrenarnos antes de que vengan los problemas. Y ese es el concepto más importante de la resiliencia proactiva. No esperar los problemas, sino entrenar antes. Luego, la idea es que los jóvenes tienen que entrenarse con herramientas proactivas para mejorar la resiliencia. Y eso es complicado, porque ¿cómo vamos de un concepto genérico, como es la resiliencia, a cosas prácticas y concretas para que los estudiantes la lleven a cabo, tanto en su vida personal como cuando son emprendedores, trabajadores, cuando montan una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo solucionamos esto?
Pues de una forma bastante sencilla. Vamos a utilizar las 5 Cs. Entonces, esto nos ayuda a acordar que los 5 conceptos o las 5 herramientas para trabajar la resiliencia activamente empiezan por C. No las voy a leer todas porque las tenéis ahí, pero por ejemplo, una de las más importantes es trabajar la conexión, las conexiones sociales, las conexiones familiares, las conexiones con los amigos. Es decir, si antes de que nos vengan los problemas hemos cuidado las relaciones familiares, las relaciones con las amistades, y si es a nivel de empresa con los proveedores, con los trabajadores, con los clientes, si esto lo hemos trabajado antes de que vengan los problemas, cuando vengan los problemas tendremos una red de asistencia que nos va a ayudar a salir del pozo. Luego, eso es el concepto. Entrenar antes con estas 5 herramientas para cuando vengan los problemas en una empresa o a nivel personal, tengamos herramientas ya desarrolladas para salir de los problemas. Luego, eso es lo más importante, un cambio de mentalidad, de una mentalidad reactiva a una mentalidad proactiva. Y eso se consigue entrenando día a día. Luego, la idea que nos tiene que quedar clara es esta. ¿Cómo abordamos un concepto genérico yendo a herramientas prácticas? Que son las 5 Cs que hemos dicho antes. Y la idea es el cambio de mentalidad. Esto es lo más difícil que tenemos, porque llevamos arrastrando mucho tiempo la idea que tenemos todos de que resolvemos los problemas cuando nos llegan, tanto en la empresa como a nivel personal. Luego, eso es lo más importante, el cambio de mentalidad, que es lo que más nos cuesta. Luego, para cambiar de mentalidad hay que trabajar día a día y poco a poco las herramientas de la resiliencia, para ir de lo general a lo concreto. Luego, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido unos cuantos conceptos muy importantes. Que la resiliencia no solo es para personas, que mucha gente piensa que es cuando la gente tiene una enfermedad, cae en una depresión, etcétera, etcétera. Y no solo eso, eso también forma parte de la resiliencia. Pero la resiliencia también es muy importante para los emprendedores y muy importante para las empresas. Luego hemos aprendido que la resiliencia es un concepto personal, pero no solo personal. Incluye también al mundo profesional, al mundo empresarial y al mundo de los emprendedores. Es por eso que está en la lista de las competencias básicas de la Unión Europea para los emprendedores. Porque no solo resolver una depresión, sino resolver un problema financiero, un problema de recursos humanos, un problema con el producto, un problema con el servicio. Luego tenemos que cambiar eso. La resiliencia es básica también para los emprendedores, no solo para resolver los problemas personales. Y el otro gran cambio es el que hemos visto, de pensar que es solo un elemento reactivo a pasar a que sea un elemento proactivo. La vida cambia muy rápido en el mundo de los emprendedores, en el mundo de las empresas y cada vez cambia más rápido. Luego tenemos que cambiar la mentalidad y pensar que vamos a tener problemas, va a haber muchos cambios y que vamos a aprender de esos cambios. Y es lo que se llama el círculo de la mejora continua. Siempre vamos a aprender de los problemas y de los cambios. Luego es otra de las cosas que hemos aprendido. Luego hemos dicho que hay que estar preparados, hay que practicar las herramientas, etc. Y una de ellas es leer, informarse, formarse sobre el tema. Luego aquí tenéis un elemento para en el futuro consultar más información sobre el tema. Y como os he dicho al principio, íbamos a acabar con la vieja canción japonesa de los samuráis que os contaba antes. Y ahora lo vais a entender todo mucho mejor. La canción, que es muy antigua, dice 8 veces abajo, 9 veces arriba. Y eso era un antiguo juguete japonés que tenía forma de muñeco, era de madera y tenía todo el peso abajo.
Luego, por mucho que lo tumbaras, el juguete siempre se ponía arriba. Luego, como dice la canción, aunque lo tumbes 8 veces, siempre se va a poner de pie. Y eso es lo que nos tiene que quedar claro del concepto de resiliencia. Pensar que no vamos a tener problemas es absurdo. Luego, si estamos preparados para los problemas, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, por mucho que tengamos problemas, como nos hemos entrenado, siempre nos vamos a poner de pie. Pues espero que os haya gustado y con esto termino la presentación. Muchas gracias.